Buenas noches, amigos, qué bueno que estén con nosotros. Vamos a platicar esta noche con dos buenos amigos. Ulises Rivas, candidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden en esta oportunidad ya como candidato. Gracias. Y también Tito Celada, por supuesto también candidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Bueno, la aclaración que hace justamente el candidato Ulises Rivas es justamente porque el pasado 10 de marzo se realizó una jornada de votación del gremio de abogados para la elección de los candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver la siguiente nota, cómo se vivió bueno, es para toda la Corte, ¿verdad? Sí. Son candidatos para toda la Corte, no solo para la Sala de lo Constitucional. Una votación que se puso bastante alegre, bastante entretenida, una votación masiva, y hay unos mensajes bien interesantes de cómo se realizó esto, y por supuesto que este es el punto de partida para todo un proceso al que hay que estar muy atentos, y como canal de televisión por supuesto que nos interesa. Merlin Bellis estuvo ahí y nos ha preparado esta nota. Profesionales del derecho acudieron a las urnas para elegir a candidatos que formarán una lista de 30 abogados, de los cuales los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa deberá elegir a 5 magistrados propietarios y respectivos suplentes de la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos de la Sala de lo Constitucional. De los candidatos, 15 corresponden al Consejo Nacional de la Judicatura y 15 a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Quiero decirle que hemos visto una afluencia bastante importante, probablemente es mayor que la participación que hubo en el año 2015, en el que también tuve la oportunidad de participar como precandidato, y en ese sentido pues es muy positivo que una gran cantidad de abogados hayan decidido salir a las urnas y se están haciendo presentes en este centro de votación. Las personas que sean elegidos este día y que sean sometidos al conocimiento posterior del proceso correspondiente a la Asamblea Legislativa deben de tener claro que deben de responder a la Constitución y no a otros intereses, ¿verdad? Creo que eso es la relevancia y la importancia de las personas. Deben de tener claro eso, ¿verdad? Que deben de responder a la ley y a la Constitución. Los candidatos explicaron la trascendencia de este proceso eleccionario y lo que a su juicio deben tener los perfiles que resulten electos, como el compromiso con la justicia equitativa y la interpretación de las leyes apegadas a la Constitución de la República. La votación se llevó a cabo en 14 centros de votación en todo el país, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El centro con más asistentes fue el de la Corte Suprema de Justicia en San Salvador, con 2.900 abogados. Le siguió Santa Tecla con 1.310 personas y luego San Miguel con 674 votantes. Bueno, ahí teníamos un panorama que nos planteaba Merlin Bellis. Ahora, esto ha sido muy interesante. Es buena señal esto, Tito Celada, que ha llegado bastante del gremio, bastante gente del gremio a las votaciones. Por supuesto, esto legitima, por un lado, las personas que estamos en la lista, y por otra parte, la afluencia de los colegas implica el interés que se ha dado sobre estas elecciones, que las han tratado de hacer muy especiales, porque algunos dicen que se va a sustituir a la sala. Ciertamente cada 3 años se hace un cambio de magistrados, una tercera parte, y son magistrados y pueden ser ubicados donde la Asamblea le parezca, pero como en este periodo salen los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se presume que ahí van a ser designados. Eso por un lado. Por otro lado, sabiéndose que alguna gente sabe de que presume que en la Sala de lo Constitucional son las sustituciones, también lanzaron amenazas vedadas en el sentido de que todo el abogado tenía que ser filtrado, ¿verdad? Su filtro en su vida privada, en su vida pública, en su independencia, en sus solvencias documentales con todas las instituciones. Eso le dieron una relevancia
a estas elecciones de tal manera que solo 22 fuimos a elecciones de una cantidad de más de 30.000 abogados, casi 35.000 abogados, de los cuales un 15% tiene todas las credenciales para poder ser candidatos a esto. Y además de eso, pues, tal vez podemos platicar más adelante, dentro de este proceso, la federación que organiza este evento tuvo algunos conatos de arbitrariedades en una comisión electoral que siempre se elige, prejuiciados, por supuesto, por todo lo que dicen los medios, especialmente con el compañero Ulises y con mi persona, que por supuesto al final tuvieron que aceptarnos. Primero, no querían que participáramos con la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD, una unidad de abogados que viene trabajando desde el año 2006 con 17 asociaciones en conjunto a nivel nacional, y la quisieron eliminar con un subfiltro que no era nada más que una arbitrariedad. Se les demostró con la ley en la mano y con el derecho que no era facultades de ellos hacer esto. Posteriormente nos eliminan a Ulises y a mí, porque está con una medida cautelar y porque yo tenía una sentencia que me había removido de él. Estas explicaciones son cansadas, pero lo que le quiero decir a la ciudadanía y a los abogados es que demostramos con la ley, con la Constitución, que esas no son ilegalidades y que sí somos independientes en nuestra forma. Ahora, eso no nos quita el carácter de progresistas, no nos quita el carácter democrático y de pensamiento no tradicional. Esto se dio dentro de este proceso. Fue un bache dentro de este proceso porque tradicionalmente estos eventos han sido manejados por 8 asociaciones. La federación solo son 8 asociaciones, a pesar de que hay un montón de asociaciones que no se pueden incorporar a la federación porque se requiere que todos tienen que aceptarlo, es decir, la unidad de los 8. Para poder incluir para a uno poderlo más. incluir, desde hace 40 años que no ingresa otro. Entonces, estas asociaciones federadas, siempre hay una que tiene cierta preponderancia sobre ellos. Y es la que llegó precisamente hasta actuar casi en los linderos de la ilegalidad, ofreciendo una cantidad de dinero para tener ellos el comité electoral. Esto, por supuesto, UNAJUD lo hizo del conocimiento de la Fiscalía, ¿verdad? Nosotros, y nos han llamado todavía a los miembros de la Federación para ver si eso sucedió o no sucedió y de qué manera sucedió. Es un hecho que está ahí con conocimiento de la Fiscalía. Después de eso, que se dieron las demostraciones, las comprobaciones legales y constitucionales de que sí estamos facultados para esto y que no tenemos ninguna inhibición legal, ningún impedimento legal, no se incorporan. Y aún así, por 5 asociaciones dijeron que sí, que procedía. Aún así, en el propio momento en que nosotros estábamos en elecciones, había una propaganda negativa, ¿verdad?, por todos los medios, ¿verdad?, con una serie de cosas que nosotros no hemos utilizado eso. Sí, incluso nosotros no hemos querido responder a este tipo de imputaciones que se han hecho, que todas son falsas y que poco a poco vamos demostrando. Y nosotros sabemos de dónde viene. Y nosotros identificamos a las personas y quién son. Y indudablemente de que en este país nos conocemos todos y sabemos qué capacidad tenemos o no tenemos capacidad, a quiénes queremos apartar y por qué, y con qué elementos. Si tuvieran otros elementos de decir que no somos independientes, mire,
Cuando suspenden a Ulises y sube doña Sonia, que es una persona muy digna de Lemus, al cargo de él, les dice a todos, mire, yo soy de derecha. Y nadie le dice nada. Y lo primero que nos han dicho a nosotros cuando nos han entrevistado en otro lugar, mire, usted de izquierda, como que si fuera un pecado, una ilicitud, como que si fuera una cosa extraña. No, y ser de izquierda no implica ser comprometido con partido alguno, porque aquí el ser progresista lo ubican a uno en determinado lugar. Hemos caminado por años. La planilla que presentó UNAJUD son de personas con trayectoria histórica en el país. Y el resultado fue ese, que atropellados en el impedimento que querían impedirnos llegar con UNAJUD, después de sacarnos, después de ir a elecciones, donde de 11 que contenía la planilla nuestra, 7 han quedado dentro de los 15. Eso legitima nuestra presencia. Y los abogados nos conocen y nos han dado el voto precisamente porque nos conocen. Hay un voto de confianza, podríamos decir ahí, Ulises, de parte del gremio. Fíjese que sí. Mire, fueron más de 1000 abogados los que fueron a votar por nosotros. En mi caso, el voto de confianza de la 1284 tengo 1284, en este caso para Ulises y sí, para Tito 1337. Es correcto. Y fíjese que nosotros lo hicimos realmente haciendo trabajo de campo, buscando a los abogados tribunal por tribunal, oficina por oficina, departamento por departamento. Y el periodo de campaña fue bien corto, fue alrededor de unos 20 días, un poquito menos de 20 días. Tuvimos que movilizarnos por todo el país. Terminamos enfermos, pero hicimos el trabajo que correspondía. Entonces el abogado tuvo la oportunidad de escucharnos, de reclamarnos, ¿verdad? No a nosotros personalmente, sino que el reclamo es, mire, el magistrado cuando anda en campaña sí viene, pero después se olvida, y ese quizás es un recordatorio para el magistrado que está ahorita en funciones, que hicieron promesas de campaña para el gremio de abogados para mejorar la justicia de nuestro país, y ya una vez estando en el puesto, pues se olvidan de todo, ¿verdad? Algunos hacen reuniones, pero no con abogados, porque saben que los abogados con ley y la Constitución en la mano le van a hacer sus reclamos, fundamentando sus reclamos y diciendo, mira, en esto no has cumplido, ¿verdad? Entonces, más que un reclamo para nosotros, un reclamo para los magistrados que están ahí, pues que tienen que cumplir, sobre todo con la Constitución, la ley y el derecho convencional. Eso no hay que perderlo de vista. Nosotros fuimos, atendimos a los abogados y pues a suerte y gracia de Dios, el abogado acudió a las urnas. Usted veía en los reportajes, si tuvieron la oportunidad de ir los abogados y abogadas al centro judicial de San Salvador, y específicamente donde estaba el centro de votación, que era en los edificios administrativos de la Corte Suprema de Justicia, ahí parecía un centro de votación de una elección general. Eran Tengo miles. por acá que de 4000 que estuvieron en elecciones de 2009, subió a 6684. Es correcto. O sea, nosotros, eso a la UNAJUD nos orgullece. Nosotros hicimos un análisis. La participación de estos abogados progresistas, de estos abogados de izquierda, de estos abogados que piensan en el beneficio colectivo, que piensan en un sentido de equidad y de justicia, a nosotros nos orgullece. Porque antes, hace 5 o 6 elecciones atrás, del 2009 para atrás, no tenemos registro de que se dieran este tipo de elecciones. Hoy es una fiesta cívica en los centros de votación de los abogados. El abogado y la abogada acuden masivamente. Gente, pasaban desapercibidos. Sí, pasaban desapercibidas, hacían unos encerrones, los escrutinios para contar los votos en la FEDAES, no se sabía, no había publicidad. Hoy tienen que, hace unas 3 elecciones atrás, mostrar los resultados en una pantalla gigante. Tenemos observación en los centros de votación. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un escrutinio paralelo para cotejar, y las cuentas salieron cabadas, tanto el escrutinio de la FEDAES con nuestro escrutinio también salieron de una forma correcta, ¿verdad? Los 15 abogados y abogadas que el demos jurídico, el pueblo de los abogados eligió, esos son los que se resultaron. O sea, hay transparencia. Nosotros como UNAJUD nos sentimos orgullosos de haber generado eso, de sacar de la zona de confort al abogado y abogada e ir a elegir a las personas, a los profesionales del derecho que van a regir los destinos de la Corte Suprema de Justicia. Eso nosotros hemos generado ese cambio, y eso es lo que hacemos la gente progresista, generar esa motivación en la población que se acuda a las urnas a
a votar. Y a nosotros pues nos sentimos satisfechos por eso. Y nos sentimos tan satisfechos que fíjese que obligamos a que, y lo voy a decir y me van a perdonar, a que el poder económico del país se involucrara. Nosotros pudimos, y no es un reclamo, es simplemente decir las cosas como son. Metrocentro había habilitado parqueo para los abogados de derecha, ¿verdad? Para que pudieran dejar sus carros ahí en el parqueo de Metrocentro, y lo anunciaron, lo hicieron público, y de ahí poder movilizarse en microbús al centro judicial, porque en el centro judicial el parqueo es bien difícil, ¿verdad? Ahí estábamos todos, pues uno se rebusca y tiene que andar dando vueltas para conseguir y esperar que otro colega se fuera en su vehículo y poder estacionarse uno. Pero ellos no, vean, la comodidad, pues está bien, es valedera, vean, dejaban su carro en Metrocentro y de ahí se iban en microbuses puestos por, entiendo yo, el Centro de Estudios Jurídicos, ¿verdad? Pero está bien, es valedero, o sea, es una forma de ellos de hacer, pero tenía involucrado a Metrocentro, ¿verdad? O sea, todo lo que eso implica. Y en Santa Tecla, igual, habían los microbuses nuevos, ¿verdad? Cómodos, confortables y todo, acarreando abogado y abogada que iba a votar hacia el Centro Judicial de Santa Tecla desde Plaza Merliot, ¿verdad? Entonces nosotros eso lo sabemos, nosotros, está bien que lo hagan, no es valedero, cada quien hace la lucha y con su medida. Incluso es parte de esa motivación de la que estás hablando, que se activó el sector. Sí, y está bien, nosotros decimos, bueno, nosotros hicimos nuestra campaña a pata, el abogado lo convencimos en nuestras visitas a los tribunales y a la oficina y al campo, y así, de una forma folclórica, lo invitamos y el abogado por sus medios se movió. O sea, no hubo comodidad para el abogado votante nuestro. Él se movió en su vehículo, de rayo o lo que sea, pero llegó y votó, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos da mucha alegría, mucha satisfacción, porque sacamos a los abogados de la zona del confort. Nosotros creemos y estamos convencidos que las elecciones de abogados jamás va a volver a ser como era antes. Ahora el abogado va legitimado. Imagínense, en la elección del 2015, un poquito más de 4.000 votantes. Ahora vamos para 6.600, casi 7.000 abogados. Esperamos que las del 2021 serían, en este caso, lleguen 10.000 abogados, pero motivar para que los magistrados cada vez tengan mayor legitimidad, que es lo que buscamos. Aquí la misma Constitución dice que los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en los más altos tribunales del país deben de representar las más variadas corrientes del pensamiento jurídico. Tanto el bufet que ve los negocios de las transnacionales, como el bufet que defiende un divorcio o que tramita una demanda por despido, tenemos derecho a que ahí existan magistrados que piensen como el demos jurídico quisiera que pensara, y no es de otra cosa que apegado a la Constitución, a la ley y al derecho convencional. El magistrado, el juez, solo está sometido al imperio de la Constitución, al imperio del derecho vigente, y no a coacciones, a fuerzas extrañas o a intereses que no tienen nada que ver con las ciencias jurídicas, ¿no? Lo que dijo en el reportaje que transmitió hace un momento su persona, el señor fiscal, es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que el juez esté apegado a la Constitución y a las leyes de la República. Bueno, nosotros como medio no podemos hacer más que celebrar que la democracia esté llegando a estos niveles, porque definitivamente que al final son decisiones que le afectan a usted y a mí, a todos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que sigue, porque esta es una parte nada más, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con esa elección importante para llegar a conformar la Corte Suprema de Justicia. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos conversando con dos candidatos a magistrados, candidatos ya electos por el gremio de abogados, Ulises Rivas y Tito Celada. Ahora, Tito, ¿por qué son trascendentes estas elecciones de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, es que los abogados y algunas asociaciones han establecido y ellos han dado por hecho de que como lo que hablábamos anteriormente,
que los que se elijan van a ir a la sala. Entonces, algunos han estado muy conformes con la sala, ¿verdad? Ha sido un método que se ha ocupado, ¿verdad? Sabemos cuál ha sido el rol de la sala. Entonces, le han dado una súper importancia, ¿verdad? Hoy sustituyen a la sala, como lo han Fusades y todos, ¿verdad? Dicen, la sala es difícil de sustituir y hay que buscar a todos los abogados, vida privada, todo eso. Y eso ha hecho de que fuéramos pocos los que nos sometiéramos a difamaciones, los que nos sometiéramos a escrutinio de todo el público. 22. 22. Que no hayan cesado hasta este momento, aún antes, durante y después de las elecciones, con propaganda sucia, ¿verdad? No se le puede llamar de otra manera cuando una persona le está demostrando que legalmente no tiene esos impedimentos, solo en la cabecita de ella, por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón, que nosotros la conocemos siempre. Entonces nosotros no hemos hecho esa propaganda, hemos demostrado nuestras credenciales, los 11, que sí tenemos esa posibilidad de llegar a cualquier sala. Pero la trascendencia es esa creencia y a lo mejor así va a suceder, que los que sean electos en la Asamblea Legislativa pasen 4 a la sala de lo constitucional y 1 a la sala de lo civil. Podría ser. Eso no se puede garantizar, pero eso les dio a ellos esa alerta, digamos. Alerta, correcto. Sí, porque ese es el tono con el que se manejaba parte de la campaña que hicieron institutos como Fusades, que estaban llamando al abogado a votar, pero con un sentido como de alerta. No, y con un alto riesgo, ¿verdad? Con un peligro, con algo de que cuidado, ¿verdad? Y resulta de que traen observadores internacionales, traen observadores de no sé dónde, y queriendo poner perfiles, y los 11 encajamos en ese perfil. Y los 11 fuimos a elección. Y los observadores dicen que ha sido una fiesta cívica de los abogados, que con mucha decencia llegaron a votar por las personas que consideraban pueden manejar esa sala. Solo para ellos no, ¿verdad? Esa es la situación de que ellos han engrandecido abogados tradicionales, ¿verdad? Que han manejado la FEDAES como todo el tiempo. Fue manejada la FEDAES de esa manera, es decir, sin mayor entusiasmo, con indiferencia para el abogado. Ya decía Ulises, hoy se logra entusiasmar al abogado. Nosotros logramos entusiasmar a la gente. Nos identificamos con todos los abogados de los juzgados, de las instituciones, así a pie. Platicamos con ellos, nos comprometimos con ellos y saben que cumplimos esas promesas en caso de que cualquiera, uno solo que llegue de nosotros, tiene que asumir esa responsabilidad, aunque es un cuerpo colegiado, sabemos de que un magistrado puede incidir y es determinante. Claro que sí. Ahora, Ulises, ¿qué sigue después de este proceso? Porque este es el listado que va a llegar a la Asamblea Legislativa. Es correcto. Mire, lo que sigue es estar satisfecho, ¿no? Con una tarea cumplida, un trabajo hecho. Yo quiero agradecerle públicamente a los 11 candidatos. Entramos 7, sabíamos que nosotros los 11, en un momento estuvimos los 11 dentro, ¿verdad? Por el voto del abogado. Pero luego, por esas cosas que se hacen, esas estrategias de campaña que hicieron para Santa Tecla, nos sacaron 4. Pero agradecerle a los 11, que los 11 teníamos un proyecto común. Ya Tito lo ha explicado en la campaña. Tú agarras un lápiz y lo quiebras fácilmente, pero agarrar un manojo de 11 lápiz era difícil. Entonces así lo logramos. Agradecer a los 11 compañeros, los 11 que estuvimos ahí, al equipo de trabajo, tanto de campaña, de capacitación, como de reacción ante los diferentes escritos que tuvimos que elaborar para defender nuestros derechos. Agradecerles a todos los abogados y abogadas que fueron a votar por nosotros, decirles que el equipo se mantiene incólume, vamos a seguir trabajando juntos, ¿verdad? Ahora nos tocó a nosotros, en el futuro les tocará a otros profesionales enfrentar estos retos, y lo que sigue es ponerse en manos de Dios.
¿verdad? Y aquí es uno en manos de Dios, en manos de los 84 diputados entrantes que van a estar en la Asamblea Legislativa y ellos que elijan, ¿verdad? Nosotros no vamos por ambiciones personales, vamos por un proyecto de grupo de querer rescatar la justicia constitucional del país, que las resoluciones de cualquiera de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia se apeguen a la Constitución, a la ley y al derecho convencional. Sobre eso vamos, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que los diputados puedan discutir, puedan valorar, puedan hacer todas las apreciaciones que ellos consideren convenientes, y si consideran, ¿verdad?, que 5 abogados y abogadas están pues en la disposición de servir al país desde el cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia, está bien. A ellos les van a llegar 30 propuestas. De esas 30 propuestas van a ser 5 magistrados propietarios y 5 suplentes los que van a nombrar, y la misma Asamblea Legislativa va a tener su derecho natural, constitucional y legal de designar 4 magistrados de Sala de lo Constitucional y 1 para la Sala de lo Civil, que ya será Corte Plena que lo decida, ¿no? Pero ese es la satisfacción, ese es lo que sigue, que en las manos de Dios y en las manos de la Corte Suprema de Justicia estamos, y sabemos que si nos dicen no hay ningún problema, ¿verdad? Uno a seguir desarrollando su vida con normalidad y tranquilidad, y si dicen que sí, afrontar ese honroso reto, ¿no?, que la vida presenta. Pero eso ya es decisión de la Asamblea Legislativa. Nosotros ahí ya no podemos incidir. Chito, me llamó la atención lo que dijo Ulises. Las elecciones no volverán a ser las mismas después de este episodio. Con toda seguridad. Decir la motivación que hemos logrado como UNAJUD en los abogados. Es que aquí han estado pronosticando negativamente contra UNAJUD y contra sus miembros, contra 17 asociaciones progresistas. Nosotros, como decía Ulises, si no lo eligen, no lo eligen. Si eso es cuestión de valoración, estamos en manos de Dios, decía Ulises, y es una gran realidad. Pero no se vale con esos trucos, con esos obstáculos, con esas difamaciones. Así no se vale. Así no se hace democracia, bajo ningún punto de vista. Descalificando gente sin conocer a fondo, como lo que hacen los medios. Yo se lo valgo a los medios porque ellos tienen que vender. Pero instituciones serias, de fundaciones, y que siguen y siguen solo para apartar, para que lleguen los que ellos quieren, tampoco. Si este juego tiene sus reglas, ¿por qué no respetan las reglas del juego? Aquí son los abogados los que están eligiendo. Y le estamos diciendo, nosotros estamos legitimados. Los miembros de UNAJUD estamos legitimados. No veo yo esa campaña sucia, indebida, que se tiró contra UNAJUD y todos sus miembros. Incluso yéndole a ver cómo desarrollábamos y terminábamos nuestra campaña, ¿verdad?, distorsionando lo ocurrido dentro. Nosotros no hemos andado detrás de ninguno de los que han entrado en campaña. Nosotros hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer, y este es el resultado. Es un resultado de equipo, es un resultado de unidad. Esto no es un resultado aislado, no pensado. Los abogados han pensado su voto, claro que sí. Claro, los abogados que han tenido la oportunidad de votar libremente, pero aquellos que los han llevado para que vayan a votar es diferente. Y saben a quiénes nos estamos refiriendo. Aquellos que en vehículos los llevaban directamente, no digo el término para no ofender a nadie, pero los llevaban ahí haciendo cola y ya sabían por quiénes y por qué, y los recogían en un lugar y los iban a dejar a otro. Que es válido, dice. Bueno, eso es válido, ¿verdad? Que es democrático, a saber. Porque nosotros, o a lo mejor si nosotros lo hubiéramos podido hacer, lo hubiéramos hecho, no sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo más importante es dejar que el abogado llegue por sí mismo hasta donde tiene que votar y vote por quien quiera votar. Nosotros hemos marcado un antes y un después. Y quiero decirle que sin UNAJUD no hubiera habido elecciones, porque nosotros somos 11, y si nos sacan a nosotros, solo quedaban 11 ellos, y se iban a elegir 15.
por las mismas razones que ellos asustaron a los abogados. Entonces, de los 15 que se eligieron, 7 son de UNAJUD. Es correcto. Es correcto. Sí. Es Listo. correcto. Es que pregunta aquí Juan Palacios, dice, ¿qué significa? Quitaron 4, pero creo que él tenía un poco, confundida la aritmética. Porque entonces sí se eligieron los 15, 7 de los cuales son de UNAJUD. Exactamente. Exactamente. Y Yesenia Rivas dice, así se habla. Ese es el comentario que hace a través de las redes. Muchísimas gracias. Porque está pendiente ahí de lo que ustedes están diciendo. Sí. Ahora, Ulises, ya que son candidatos ustedes, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuáles las principales ideas, los principales planteamientos que ustedes le están haciendo al gremio de abogados y al país en general, en caso de que la Asamblea Legislativa pues decida por ustedes, en caso de que pues ese proceso que la Asamblea va a hacer termine favoreciéndoles? Mire, nosotros vamos a seguir al pie de la letra los compromisos que adquirimos ante el gremio de abogados. Aquí andamos, esta es la hoja de campaña que nosotros hicimos, ¿verdad? Una hoja volante o brochure, tríptico le llaman algunos, donde estos 5 profesionales del derecho nos comprometimos a cumplir estos ejes de trabajo. Y va dirigido, en primer lugar, a la población salvadoreña, ¿verdad? En primer lugar, a la población salvadoreña, garantizar que íbamos a hacer valer la Constitución, a defender la Constitución, nuestra Carta Magna, como ley primaria, a defender los compromisos que el Estado ha adquirido a nivel internacional en las organizaciones, ya sea en la ONU o en la OEA, ¿verdad? A través de sus pactos, convenciones o tratados internacionales, lo que conocemos como el derecho convencional, y a defender nuestras leyes de la República. Ese es el compromiso, que cada persona sea administrada conforme a derecho en los diferentes casos, en los casos penales, civiles, mercantiles, civiles, justicia constitucional, contencioso administrativo, etc. Ese es nuestro compromiso principal, que la Corte Suprema de Justicia cada vez eleve los niveles de resoluciones que ahí se dan, bien motivadas las resoluciones, bien fundamentadas, con argumentos sólidos, y no que de pronto, mire, cuando uno está en un foro internacional o ante juristas internacionales y leen algunas resoluciones que se dan aquí en el país, se quedan, pero ¿y esto de dónde se lo sacaron? A mí me dio lástima que aquí trajeron una observadora internacional, supuestamente de nacionalidad alemana, y ella hablando de independencia y que el proceso y esto y lo otro, porque leí en un medio de comunicación escrito, y desconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo una observadora puede venir a mi país? Yo, que ni conozco Alemania y quizás nunca vaya a ese país, he leído la jurisprudencia alemana. Entonces hay que informarse, ¿no?, antes de opinar. Yo no puedo ir a opinar a otros países. Uno cuando va de invitado a otros países lo hace con mesura y con prudencia, porque no es justo, ¿verdad?, que se vayan a meter al derecho doméstico. A menos cuando uno es experto en algún tema, y lo invita justamente por esa experiencia, por esa sapiencia, debe de ser mesurado. ¿no? Claro. O sea, a nadie le gusta que lleguen a criticarle su casa, por muy humilde que sea o por muy lujosa. Cada quien tiene su hogar y yo no voy a llegar a donde un vecino o donde ustedes a decirle, mira, el color de tu casa no me gusta. Cada quien tiene su vida hecha, ¿no? Y hay que mejorar cosas, hay que mejorarlas. Pero esos son los compromisos, mejorar la justicia que emana de la Corte Suprema de Justicia. Y no estoy diciendo que sea mala, no, pero poco a poco va evolucionando. El derecho es cambiante. La misma dinámica de la sociedad hace que el derecho de un país cambie, pero que cambie para mejorar, para tutelar mejor los derechos fundamentales de las personas y reconocidos en la Constitución de la República, reconocidos en la legislación salvadoreña y además en esos grandes compromisos que hemos adquirido con la comunidad internacional. Eso es lo que pretendemos nosotros en primer lugar. Y luego hemos adquirido compromisos con los señores jueces. Miren, los señores jueces a veces son sometidas a presiones de grupos, de sectores económicos. Entonces el juez tiene que estar sometido a la Constitución también. Defenderlo cuando hay que defenderlo, porque él se tiene que apegar a la Constitución. Igual los empleados judiciales. Nos comentaba un empleado judicial en Sonsonate, específicamente nos comentaba, miren, fíjese que
aquí es la costumbre de que de repente nosotros queremos darle igualdad a las partes, pero viene la representación fiscal y pide algunos favores y luego uno le da una copia a la fiscalía y después dice el defensor, mire, yo también quiero una copia. Ah, no, que el defensor la pida por escrito. Hay que ver igualdad de partes, ¿no? Que lo pidan los dos por escrito y así se resuelve. Entonces así diferentes cosas que se dan y hay que proteger a ese sector de jueces, a ese sector de profesionales que trabajan como empleados en el órgano judicial. Hay que también proteger y darles cuestiones de dignidad a los litigantes de la República de El Salvador, a los abogados que van a defender los intereses de sus clientes. Hay que darles condiciones. Mire, da cosa que de repente usted, y eso se da en los municipios, ¿no? En las ciudades. Usted llega, pide una certificación, un empleado del órgano judicial o del tribunal lo acompaña a sacar copia, la copia se la dan sumamente cara, a 10 centavos, a 5 centavos, y después regresa, ¿verdad?, al tribunal y tiene que caminar 4 o 5 cuadras ahí en compañía. ¿Por qué no a los tribunales no dotarles de un buen sistema de copias, ¿verdad? Hay empresas que por $100 a usted le dan 10.000 copias, solo tiene que poner el papel, ellos le dan el mantenimiento y el tóner, y el abogado ahí que lo cancele con arancel. Son cosas tan fáciles de hacer y le simplifique y le da las herramientas al abogado o a la abogada para que defienda correctamente a su cliente y le garantice sus derechos. Hablabas también la vez anterior que ni siquiera hay salas donde los litigantes puedan leer. No hay una mesa así, aunque sea pequeña como esta, para tomar notas, y lo tienen que hacer casi en el aire el abogado. No hay parqueos para el abogado. El imputado y la víctima, ¿verdad?, se tienen que enfrentar ahí en la salita que han habilitado. Entonces hay condiciones y dinero sí hay, son 265 millones. No es posible que exista una especie de lujo. Bueno, y no, este año creo que hubo sobrante que se lo repartieron en la Corte Suprema. No sé cómo quedaron. Lo que sí sé es que han devuelto en algunos años y que la última modalidad es hacer grandes edificios para no devolver, ¿verdad? Y así, qué bueno, porque se han construido buenos edificios para la Corte Suprema de Justicia en el país. Algunos un poco suntuosos, pero en otros están saturados. Los compañeros, prácticamente el colega y la colega abogada se enfrenta a una cuestión de hacinamiento. Si usted ve hacia atrás de ellos, están unas pilas de expedientes que en un medio temblor les pueden caer encima y le ocasiona alguna lesión al colega abogado, ¿no? E igual a los usuarios del sistema judicial. Entonces, esos son los compromisos que nosotros hemos adquirido, ir mejorando poco a poco. No se va a poder todo de un solo, bueno, pero poco a poco. El colega, como decía Tito Celada, el colega abogado que resulte electo tiene que incidir en 8 votos para cambiar algunas cuestiones dentro del órgano judicial. Así también nos hemos comprometido con los abogados que están en otras instituciones de Estado y que no forman parte del órgano judicial, ni son litigantes ni son jueces. Ellos también tendrían derecho a participar en igualdad de condiciones de las distintas capacitaciones que dé el órgano judicial. Porque fíjense bien, la ley orgánica del Consejo Nacional de Judicatura dice que la Escuela de Capacitación Judicial está para todos los operadores de justicia en el país. Y el litigante también es operador, el empleado de otra institución del Estado también es operador. Estamos administrando justicia todo, no es que se refiere solo a la Corte Suprema de Justicia. Entonces también hay otra preparación, porque el abogado tiene que estar constantemente capacitándose, tiene que estar constantemente leyendo, autoformándose también. Pero a veces hay abogados que no tienen acceso a ese tipo de capacitaciones. Entonces, ¿cuándo el abogado se va a superar o va a adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos de la ciencia jurídica para poder hacer mejor su trabajo? Si el Estado, a través de la Corte Suprema de Justicia, le garantiza buenas capacitaciones al abogado, el abogado va a ser un mejor profesional, le va a prestar un buen servicio a su trabajo o a su cliente. Entonces se mejora la justicia. Nosotros, como UNAJUD, no nos cansamos de hacer capacitaciones y por eso es que el abogado nos ha votado. Nosotros, cada tema nuevo que va saliendo, hacemos capacitaciones. A veces los recursos no nos alcanzan porque nosotros vivimos y sobrevivimos de nuestra membresía, ¿no? Eso llama también a las organizaciones de abogados a estar activas. Sí. Es decir, eso ya no va a volver a ser igual tampoco, me imagino. Si es que hay algunas organizaciones que son solo no sé, de fachada o que no se mantienen activas, solo se activan para las elecciones. De eso y demás, hablemos cuando regresemos de una pequeña pausa, Tito y Ulises. Una pausa, venimos con más. Estamos hablando del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, que está en pleno desarrollo. Ya venimos con más.
Okay. Bueno, seguimos hablando con los dos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ulises Rivas y Tito Celada. Tito, ¿qué pueden esperar o qué puede esperar el país en el caso de que ustedes sean elegidos por la Asamblea Legislativa en el siguiente proceso? Bueno, el cumplimiento de todos los preceptos constitucionales, la armonía con los órganos de gobierno que le impone la Constitución, colaborar entre sí, no obstaculizar, sino colaborar en el bien común para toda la ciudadanía. La experiencia que hemos tenido nosotros ha clarificado a los abogados la necesidad de escoger personas que conocen de hace mucho tiempo. Esa motivación que tuvieron los abogados en llegar a votar solos, por supuesto, yo me refiero a los que no los llevaron, sino que a los que llegaron solos. A eso me refiero yo. A esos quiero darles los agradecimientos. Desde las asociaciones de UNAJUD, a todos sus miembros, a todas sus abogadas y abogados, a todos aquellos que de una u otra forma, a los que nos reclamaron, a los que nos dijeron cuando llegaron, y ellos saben que estamos hablando de ellos. Aquellos que nos dijeron si llegan a quedar, mire, aquí ven a quitarme este ladrillo porque no tengo computadora. A todos ellos, esas promesas se las vamos a cumplir con uno que llegue. Nosotros, ya lo decía Ulises, hemos dejado en manos de Dios, pero le pedimos a esas personas que han estado obstaculizando que ya dejen de mentirle a la gente, que ya dejen de estar presionando a la pobre señora del Consejo, de que haga ilegalidades y actos arbitrarios. La pueden comprometer en eso. Ahora les están pidiendo de que revisen como que si fueran los señores que van a elegir ellos. La Constitución es clara, que hay dos formas de llegar a la Asamblea, por elección y por escogitación, ¿verdad? Por selección, que es allá en el Consejo. Eso, los estudiosos del derecho que tienen ellos, lo deberían de decir. Si no, vamos a tener que aclarar punto por punto, con nombre, con lugar y personas, todas las circunstancias que hemos pasado en este lugar de selección. Hasta hoy hemos caminado con la ley en la mano y aquí estamos, legitimados por el demus jurídico. No insistan en arbitrariedades. Juguemos las reglas del juego democráticas. Enseñémosle a los abogados a ser democráticos como lo ha hecho UNAJUD, con trabajo de hormiga, con pocos recursos, sin medios, sin responder a esas propagandas sucias. Cesemos de eso. Hagamos de este tipo de elecciones lo que fue este 10 de marzo, una fiesta cívica de abogados. Llenémosla siempre, escojamos a los que creemos que son los mejores. ¿Por qué negar ese término a los 15? Eso es un llamado para la gente que está detrás de esta, preocupado, según exigiendo y que continúa sin aceptar que hay abogados que somos democráticos, que hay abogados que somos progresistas y que nos conocen, y que hay abogados que vamos a llegar a la Asamblea en las manos de Dios. Y Él va a decidir, y así lo tenemos pensado nosotros. Tengo varios comentarios. Nidia Ariana Hernández dice, excelentes candidatos. Nidia también dice, saludos, es un orgullo haber votado por abogados de alto quilataje. Juan Alvarado Castro dice, gracias por ayudarnos a entender lo importante que es defender la justicia en nuestro país. Uno de los puntos que han tocado es que son profesionales con principios. Necesitamos abogados en la Corte, gente que trabaje para las mayorías. Y además tengo a Juan Palacios que dice, solo le oigo hablar del derecho individual, pero no los oigo hablar del derecho social, que es el que menos se defiende. Ulises, ¿qué pudiéramos decir al respecto?
Mire, existen derechos difusos que hay que defenderlos, por supuesto, y existe jurisdicción para ello, ¿verdad? Entonces, claro, hay algunos derechos que no se respetan en nuestro país. Por ejemplo, mire, como derecho de cuarta generación hasta el derecho a la paz. Y precisamente nosotros recibimos muchos ataques, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo con el amigo, colega que está ahorita escuchándonos. Tenemos que trabajar por esos derechos sociales, esos derechos colectivos. Yo les decía a los jueces, sobre todo, miren, es que los magistrados, los jueces y los empleados no han defendido correctamente a la Corte Suprema de Justicia, al órgano judicial, porque se ataca muchas veces a la Corte de que genera mora, que hay retraso en los expedientes, retraso de resoluciones. Pero es la sociedad la que tiene que cambiar. Miren, en derecho de familia, el núcleo duro de la sociedad es la familia. ¿Cuántos casos de divorcio, de violencia intrafamiliar no hay tramitado en los juzgados de familia? O sea que la familia como núcleo duro saturando el sistema judicial. Igual, ¿cuántas demandas laborales existen en los tribunales de lo laboral de trabajadores en contra de patronos? Está fallando los patronos. ¿Cuántas demandas no hay en los tribunales de lo mercantil de empresas demandándose unas a otras? Entonces, esos derechos sociales, esos derechos colectivos hay que protegerlos y tutelarlos, pero aquí de los ataques, de las campañas sucias, de eso nadie dice nada. Es el derecho a la paz como sociedad salvadoreña que tenemos, y los abogados hacemos una lectura y decimos, y por eso tuvimos buena votación, porque nosotros no anduvimos respondiendo a provocaciones que hicieron algunos colegas que están, qué sé yo, endiosados del conocimiento, porque creen que porque tienen doctorados, maestrías, ya conocen y son dueños absolutos de la sabiduría. Están equivocados. También los de Apata leemos, también entendemos y también razonamos y también pensamos. No solo nos dejamos ir por lo que nos dice un teléfono en internet o por lo que nos dicen los medios de comunicación. Tenemos derecho a pensar diferente, y en nuestro país nos tenemos que tolerar todos, porque cada uno tiene derecho a pensar, ¿verdad?, como uno cree conveniente. Lo que no tenemos derecho es a dañar a otras personas. Perfecto, yo quiero agradecerles a ambos que hayan venido. Vamos a seguirle como medio de comunicación el pulso a este proceso. Es demasiado fundamental para el país, es importante, y qué bueno que se está sentando precedente, qué bueno que el gremio de abogados y también la ciudadanía pues sepa que esta es una elección muy importante. Muchas gracias, Tito, muchas gracias, Ulises. Muchas gracias a ustedes por recibirnos acá. Perfecto. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente B. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.